Bueno, esto ya pasó otras veces y va a volver a pasar. Em, Primero que todo, voy a decir algo que entiendo, algo que acabo de entender, y, y después se va a comprender el fundamento científico, porque se va a encontrar el fundamento científico de lo que voy a decir ahora. O sea, no, el fundamento no. No, el fundamento no. Lo que se va a encontrar es el, el- la respuesta científica. No, ay, no sé cómo decirlo. El, el hecho científico que da lugar a esto que voy a decir. Sí, la explicación fisiológica que da cuenta de lo que voy a decir. Eh, bueno, estamos como avanzando sobre el tema de la ambivalencia y la ambigüedad, ¿no? Pero más allá de la ambivalencia y la ambigüedad, hay otras, hay otras cosas que pasan en la vida, ¿no? Yo decía, ayer decía que es ambigua la vida misma, es ambigua, y claro que hay un montón de momentos de ambivalencia y ambigüedad, y un montón de hechos de la vida que solo tienen sentido, incluso desde algunos aspectos de la ambigüedad y la ambivalencia. Pero aumentar los umbrales de la ambigüedad y la ambivalencia no favorece nada, no favorece nada de la vida, ¿no? Entonces, sí, me parece que lo contrario, sobre todo porque hay que hacer un contrapeso de lo que está pasando en este momento, que es tan difícil de tolerar, de escuchar, de asumir como hecho, ¿no? Como asumir como con responsabilidad humana en términos de los más simples, ¿no? O sea, me doy cuenta que, por supuesto, que los medios de comunicación, lo que le queda al adversario maneja, o sea, lo que todavía maneja el adversario, eh, todavía permanece el reinado del aire del adversario, en lo que todavía permanece ese reinado del mal en el aire. Yo veo y escucho las cosas que están, o sea, las maniobras que están tratando de hacer para que esto quede en la nada, para que esto quede como una, una atrocidad silenciada que daría lugar a cosas
que nunca van a pasar, gracias a Dios y a este trabajo que estoy haciendo y que otras personas hacen de otras maneras, pero que yo estoy haciendo a conciencia directa de esto que está pasando, porque no sé cómo fue. Todavía no conozco todos los hechos vinculados, pero tiene todo que ver con cómo empezó. Todo que ver. Porque claramente yo nunca tuve esa merda en la cabeza. Yo nunca tuve esa merda en la cabeza. El cucucu de la devoración. No lo tuve, no lo tengo, no lo tendré. Así como eso, hay un montón de cosas que yo tenía claro, preclaro. Tenía preclaro porque, bueno, porque se ve que eran temas que yo ya había elaborado en muchas vidas anteriores. Entonces, esa y muchas otras cosas que no existían en mi inconsciente. Sí existió. A partir de que mi hija llegó al mundo, por todas las cosas que se empezaron, mi hija más grande, por todas las cosas que se empezaron a mover alrededor mío y las cosas que me empezaron a decir. Y las cosas que no me decían, pero que evidentemente llegaban a mí. Que tenían que ver con eso. Que tenían que ver con eso otro. Con estas élites de degenerados y degeneradas que hacían atrocidades inconmensurables. En las que yo no, la verdad que yo no pensaba porque para mí era demasiado terrible las cosas que hacían. Entonces era inferible en cierto sentido y creo que por eso fue que yo dije aquello en aquel momento. Me lo dije a mí y fue lo que marcó el momento donde yo agarré para otro lado, digamos. Y me decidí a cambiar el mundo. hacer ese imposible. Entonces, como tiene todo que ver, al estar en consonancia con el alma humana, al estar vinculada con el alma humana, al estar vinculada con Cristo, con Jesucristo y con el alma humana, antes no sabía que tenía esta profunda comprensión, esta profunda conexión con Jesucristo. Sí, por supuesto que sabía que su obra me había deslumbrado ya muy chiquita. Su enseñanza, cuando hablo de su obra, hablo de su enseñanza, no de su muerte, de su enseñanza. Después asumo con los enemigos y el tiempo, o sea, con el tiempo y la cantidad de enemigos que tenía y lo difícil que era toda la situación, entiendo a través de la historia esta de Constantino que tengo que empezar a persignarme y que tengo que empezar, esto fue hace un montón, pero fue cuando empecé a entender que eso me iba a ayudar.
pero yo no reivindico su muerte, yo reivindico su enseñanza y su vida. Y, o sea, bueno, igual no murió porque resucitó, pero, pero me refiero a eso, porque no me gusta lo de la cosa de la sangre, eso. Bueno, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Respecto de, de la inocencia. Entonces, no tenía ninguna identificación con ese hecho, pero estar entonada con el alma de la humanidad, con el inconsciente de la humanidad, y conocer tan en profundidad mi propio inconsciente, hizo que fuera mucho más fácil que yo me conectara más recto y directo con el inconsciente de la humanidad. Entonces, desde ahí, todas esas proyecciones nefastas que hizo toda esta gente nefasta, se conectaron con esos, con esas logias, esas sectas de satanistas. Pero decirle come hombres a una jovencita de 13 años, dentro o fuera de análisis, dentro o fuera de un psicoanálisis, es una agresión. Por muy inteligente, porque hay había tanto desconocimiento en ese momento, tanta atrocidad disfrazada de conocimiento, disfrazada de saber, disfrazada de sabiduría. Como dice la Biblia, el saber humano es una locura para Dios, es una locura. Y yo la verdad que en este momento entiendo perfectamente esa afirmación. Una locura. Eso de saber, eso creías que sabías. Eso es una agresión. Hay algo inefable en esto que me parece que hay que decir. Y Dios permita que habilite otro que habilite una imaginería más pacífica, más igualitaria y más pacífica. Por favorcito, Jesucristo, vamos para ese lado. Vamos para ese lado. Yo ya capté esto varias veces. Y no en personas con tendencias homosexuales ni nada. Pero la envidia del hombre hacia la mujer inteligente es peligrosísima. Peligrosísima. Los hombres, cuando un hombre envidia a una mujer, se le chifla el moño
y de su corazón salen todo tipo de porquerías. ¿Por qué digo de su corazón? Porque hemos visto las atrocidades que se cometieron contra mujeres, también contra hombres, pero mayoritariamente contra mujeres. No, no voy a decir eso. Pero me parece que en esto que esta persona me dijo y otras cosas que yo había interpretado, siempre no las interpretaba, las sentía, las entendía, no las interpretaba, las entendía. De una manera conveniente a mi misión espiritual, pero no objetiva. No estaba observando, no estaba describiendo correctamente para mi comprensión, no estaba describiendo correctamente la intencionalidad de la otra persona. Era solamente a los efectos de mi preservación. De mi preservación y de la preservación de mi trabajo espiritual, de mi misión de vida. Pero no era correcto respecto de lo que estaba ocurriendo. Entonces tengo que decir que hoy día interpreto esa observación que seguramente a ese psicoanalista le pareció una interpretación de mí. Esa opinión de la persona, entiendo que fue por envidia. Ya escuché varias veces hombres diciendo, haciendo comentarios, muchos, haciendo comentarios de envidia contra mí. Yo no los entendía en su momento como envidia, primero porque para mí la palabra envidia, el criterio de la envidia viene pero muy tardíamente en mi vida, no lo registraba prácticamente. Para mí era una cosa que no tenía valor, no existía, o sea, era como algo demasiado berreta, como que había que ser muy berreta como ser humano para sentir ese... Berreta como ser humano, no pobre, rico, económica, formación académica tal o cual, no, berreta como ser humano, o sea, había que ser una cosa muy berreta, muy de cuarta, muy de porquería, una persona... para sentir envidia. Yo no creía en la envidia, para mí no tenía ningún poder, ni valor, ni sentido, ni importancia. Muchísimos años creía eso. No creía, ni siquiera existía. No era una cuestión, creo que la empecé a ver como concepto, la entró a cachar, como a escuchar y a prestar atención, como decir, ¿qué onda esto? En películas. Y tampoco soy una persona que haya visto muchas películas en mi vida, se habrán dado cuenta que nombro 3, 4, no muchas más. Igual algunas de las que vi fueron muy buenas, pero no soy una gran película. Creo que esta última época estoy mirando un poco más de películas. Lo cierto que tengo que decir que eso que dijo fue envidia. Esto sería otro tema tabú, ¿no? La envidia del hombre, porque durante años hablaron, bueno, Freud, pues, hablaban de la envidia de la mujer hacia el hombre, pero me parece que hay un par de envidias del hombre hacia la mujer que son un tema absolutamente tabú, totalmente tabú, actualmente todavía. Y eso también nos está frenando mucho.
nos está frenando mucho eso todavía. Como humanidad, digo, ¿no? Que eso sea inconsciente, que eso siga en el inconsciente de la humanidad y no esté fluyendo libremente para ponerse en su propio lugar. O sea, para que las cargas afectivas vinculadas a eso, para que la energía fluya respecto de esa cuestión, para poder observar y para poder accionar con lucidez y con creatividad, con lucidez y inteligencia y abrirle otro camino más a la bondad, al ser buena persona. Porque ¿qué pasa? Cuando negás la realidad, cuando negás la percepción, ya sea porque es tu visión de vida, porque no sé, todas esas cosas que, por ejemplo, digo, las que yo dije recién, que será muy entendible, pero de hecho lo que pasó es que negué una realidad, y cuando negás esa realidad, después vienen y te dicen, vos sos una envidiosa por tal y tal cosa, y como ya te negaste tu propia observación respecto de eso, por la colonización mental, por el patriarcado occidentalocéntrico que era un espanto y todavía es un espanto. Entonces, como ya te negaste, entonces empiezan a entrar toda clase de observaciones ajenas y definiciones de quién sos vos, sin vos, o sea, sin que vos tengas voz, porque no tenés voz. ¿Se entiende? O sea, no supiste asumir tu percepción. No, yo, primera persona. En su momento no supe, no pude, esto, lo otro, la misión de vida, lo que sea, no importa. No supe asumir mi percepción en ese momento, no pude, no debí, no lo sé. No sé si es una cuestión de deber. Yo lo planteé así porque en parte entiendo que tiene algo que ver con eso. Pero lo que yo hice en ese momento es algo que yo eh, trabajo mucho con mis hijas para que no hagan consigo. O sea, que no nieguen su percepción, eso, que no nieguen su percepción, que no se nieguen a sí mismas. Porque esas percepciones son un aspecto de cada uno y cada una. Y eso quería decir también, un asco, se me acaba de caer un montón de azúcar. Eso quería decir también. Esto no es que frena la percepción de la mujer sobre sí misma. Esto frena la percepción en general. La percepción del hombre también se ve. Dios bendiga, ampare y cuide la percepción de esa persona. Pero esto no es una cuestión de que niega un género. No, porque somos seres humanos. Lo que se ve detenido, lo que se ve obstaculizado, impedido, es también la percepción de del hombre respecto a sí mismo, de cada hombre respecto a sí mismo, de cada niño respecto de sí mismo. Porque en realidad lo que aparece ahí son, lo que venía diciendo, obstáculos epistemológicos. Y no lo había relacionado nunca con la cuestión del velo. No, la verdad que no creo que tenga nada que ver con... O sea, conceptualmente son distintos, como la cuestión del dragón que decía el otro día, ¿no? Nada que ver, nada que ver. ¿Por qué nada que ver? Ya que digo tanto nada que ver. Más allá que es un modismo argentino, más que argentino porteño. Pero
Ya lo dije. Hay veces que es necesario tapar el, tapar el pelo y tapar la cabeza porque las proyecciones y las cosas que tira cierta gente son una mierda. Y hay lugares o regiones que es más fuerte esa energía. No proyecciones horribles, pero sí proyecciones y informaciones de los tiempos, del tiempo y del espacio, y que pululan por ahí, y a veces es necesario poner una distancia con eso porque no se nota, parece que no pasa nada, pero pasan un montón de cosas. Entonces a veces, o sea, no estoy hablando ni a favor ni en contra del pañuelo en la cabeza, o de ninguna religión, o de ninguna cosa, de ningún criterio cultural. Y ahí con las ambivalencias, las ambigüedades, las dificultades, eh, lo cual no quiere decir que la mujer tiene por qué estar adentro de un tacho de basura sin poder hablar, o de una bolsa de basura, y me estoy refiriendo a cierta otra, no sé qué problema tienen con la mujer, que la tienen metida dentro de un coso porque no pueden, no me había dado cuenta, no pueden soportar ver una mujer, no pueden soportar ver una mujer, soporten ver una mujer, tienen que poder ver una mujer, tienen que asumir la existencia de la mujer y poder ver a la mujer como es. La mujer no es calladita. Hay mujeres calladitas, así como hay hombres que no hablan mucho, pero la mujer no es calladita. La mujer no es solamente hermosa. A veces somos hermosas, pero a veces no somos tan hermosas. Pero qué envidia este hombre. Come hombres. ¿Cómo come hombres? ¿Cómo le vas a decir come hombres a una nena de 13 años? De una piba de 13 años. Yo con 13 años era todo un adolescente. Era todo un adolescente. ¿Cómo le vas a decir come hombres a un adolescente? Tarado. Tarado. ¿Cómo le vas a decir come hombres a un adolescente? Tarado. Qué envidioso. Qué envidioso. ¿Qué le pasó? ¿Se sintió seducido por mí? ¿Y se sintió amenazado porque se sintió seducido por un adolescente menor de edad? ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Yo qué culpa tenía? Ninguna. Absolutamente ninguna. Entonces los hombres que tengan estos problemas tienen que hacer su recorrido y asumir sus límites. Oh, qué bonita, parece más grande, pero no es más grande, tiene la edad que tiene. Y no se come a la gente por eso. Oh, qué mujer rara. Oh, qué mujer rara, qué interesante. ¿La odio porque es interesante y rara y raramente inteligente? ¿Por qué la odio? ¿Por qué voy a odiar a una persona que es raramente inteligente? ¿Qué me produce? ¿Qué envidia? ¿Me produce envidia? ¡Ah! ¿Por qué le tengo envidia a una mujer inteligente y rara? Oh, encima es buena. Ay, carajo. Ay, encima no come hombres. Ay, no sé qué acusarla. Loca.
también con la belleza pasa eso. No sé qué le pasa. Yo no entiendo eso. Es el día de hoy que no lo entiendo. Les da envidia la belleza de la mujer. No sé por qué será eso. Y se la quieren quitar. En los casos más extremos, ¿no? En los casos menos extremos la tratan mal. O arman sectas para tratar mal a mujeres con otras mujeres incluso y poder sentirse a gusto de... Ambivalencia. Estoy hablando un poco de eso, ¿no? Amor-odio. Porque no es normal. No es normal. No es normal. No es normal y no es natural. En la naturaleza animal quizá sea natural, pero en la naturaleza humana no es normal. Esa ambivalencia amor-odio. Porque el amor va en una dirección y el odio es dañino en la humanidad. Es dañino en los actos, es dañino. El odio es dañino. Sí, entendemos la problemática de la época, de las épocas que estamos atravesando, las frustraciones, esto, lo otro, lo que quieran, no sé. Allá averiguarán cómo es el tema del... No sé, yo tendría que pensar un rato, no lo pensé todavía. La ontología de esa ambivalencia, de ese tipo de ambivalencia. Sí se puede captar, sí puede haber sí se puede captar esa ambivalencia en algún momento, pero no como una persistencia, o sea, no puede ser permanente. Si es permanente, o si aparece periódicamente, y entonces anda a arreglarte el sistema eléctrico porque estás teniendo problemas de la cabeza. Sí. Por eso yo vengo pensando mucho en algo que quisiera ver quién están estudiando algo sobre la mielinización. Hay estudios en este momento, hay estudios científicos que me interesan, no sé dónde los voy a encontrar. Me parece que voy a buscar por un lado que ya sé. Pero hay algo vinculado a la mielinización que no entiendo bien qué es. Porque esto me parece que viene por ahí. Pero bueno, más allá de eso, lo cierto es que no es normal. No es normal. Si estás todo el tiempo con una persistencia o con una periodicidad de la persistencia en el amor y el odio, hay algo que anda mal. Que aparezca en algún momento una bronca, un problema, eso es otra cosa. Pero si hay una persistencia, una cotidianidad de la presencia de esos sentimientos o de esas emociones o de esos impulsos, en este caso, impulsos, entonces algo anda mal. Entonces, eso por un lado. A ver, voy a pensar un poquito.
Claro, porque estaba pensando, pero aparte es contagioso, porque acá lo que me pasó a mí, lo que viví yo, da cuenta de que es contagioso, o sea, que está bien, tenía mucho aparato, todo lo que quieras, pero le enfermaron la cabeza una bocha de gente con estas barbaridades. Hicieron a otras personas verme a mí como yo nunca fui. Gracias a Dios ya lo tenía de antes, ¿no? Unos cuantos asuntos ya muy laburados, muy elaborados en otras vidas, entonces había cosas que no lograron hacerme la mella que ellos querían, pero otro montón de gente le hicieron. Es contagioso. Entonces digo, claro, ¿cómo no va a ser contagioso si la envidia es un demonio? No es normal. No es normal. Ellos lo sistematizaron porque lo querían para vender, para hacer más plata, para todo ese circuito enfermo. Que no tiene nada que ver con vender, ¿no? O sea, usaban digo, lo usaron para vender porque no hagas eso. Hay que acordarse de no usar esa tendencia a todear, a querer todear tan rápido. Lo usaron porque vendían, ¿no? Hablando de todear. Claro, como podían vender, entonces lo usaron y lo usaron y lo usaron y lo abusaron de eso. Entonces, bueno, y también porque había gentes haciendo esas atrocidades, esas sectas, esas logias haciendo esas barbaridades. El Dalai Lama también. El Dalai Lama. Esa basura sigue siendo autoridad, que encima se lo vio públicamente. Cuánta anestesia, ¿no? Cuánta anestesia. Si la gente tiene que estar peleando para comer. No es así. No es así. No. 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 Bueno, envidia y bronca también, ¿no? Envidia y... Sí, bronca. Vamos a decirlo así. Pero todo esto ya lo sabíamos. Todo esto ya lo sabíamos. Pero no se animaban a escuchar del todo la subversión del sujeto. La versión
oculta, ocultada, qué sé yo. Entonces esta insistencia de este gesto que últimamente, no, que yo antes no lo hacía y últimamente lo hago, estos gestos, esta vinculación con la comida está relacionado con un montón de cosas del momento sociohistórico que estoy viviendo sociohistóricamente. O sea, toda esta situación que me dejó sin laburo y como muy, muy en las cuestiones, en cierto sentido, básicas, pero también generales, pero también en la profundidad y en la elevación de esas cuestiones. Entonces nuevamente me vuelvo o sea, nada, inevitablemente no que me vuelvo, en ningún momento dejé de hacer eso. O sea, esto, relacionarme con el inconsciente humano, ¿no? No relacionarme, escuchar más atentamente eso. Y la cantidad de manipulación que hay en este momento con ese asunto, ¿no? Qué fácil que es eh, qué fácil que es anda el picaflor por ahí. Qué fácil que es echarle, endilgarle semejante atrocidad a una persona. No, no es fácil. Tanto así que... Porque iba a decir, qué fácil que es endilgarle esa atrocidad a una persona que nunca tuvo esa emocionalidad, esa impronta, ese impulso. Quiero aclarar una cosa, yo no tengo ni tuve esa impronta, ese impulso, pero sí estoy en el mundo y, y escucho y se me pegan los modismos de otras personas y los modismos que se me pegan, por más que no sean por mi cuestión atávica o por mis asuntos inconscientes, sí se me pegan por mi cuestión humana y por mis intereses humanos. Este, entonces, si es un asunto, es un problema humano, a mí se me va a pegar seguro, casi seguro, en algún momento, como para que lo labure hasta que entienda qué es lo que está mal, qué es lo que está mal pegado, mal cosido, mal atado, mal, no sé, lo que fuera. Este, iba a decir qué fácil que es endilgarles a una persona y digo por este accionar de estos últimos días, después que salió después y antes, un poco antes ya venían esas esos recuerdos, ya dije, ¿no? La expresión esta, la frase esta de Lacan y algunos retazos de canciones y cosas que como que insistían para ponerme en tema y para que yo temiera y para que todos temamos y digamos, ¡ay, qué horror! Y saquemos esa conclusión, todos los seres humanos somos tal cosa. No, no. No.
todos los seres humanos trascendimos eso hace, casi todos los seres humanos trascendimos eso hace varios milenios. A algunos les quedará alguna cercanía por cultura, por ADN, por alguna cuestión karmática de vidas anteriores, por cuestiones familiares. A algunos les quedará algo de esa línea para repensar o para resolver o para comprender o para lo que fuere, pero no, por algo hicieron un trabajo de muchísimos años y muchísimos recursos. Por eso utilizaron tantos recursos, por eso utilizaron tanto tiempo y tantos crímenes y tantas atrocidades y tantas barbaridades. Porque si eso hubiese sido la naturaleza humana, no hubiera sido necesario ninguno de esos, no hubiera sido necesario esos artilugios, esos artefactos, esas artimañas, esos trucos, esos engaños, esas manipulaciones, tergiversaciones, rituales. No hubiera sido necesario. No hubiera sido necesario si eso fuera natural. Y mantenernos en esos miedos, o sea, lo que buscan, esto lo sabemos hace mucho, lo que buscan ellos es mantenernos en miedo o culpa, más o menos, porque si nuestro despliegue es en el amor y la comunidad humana y la solidaridad y la racionalidad y la racionalidad comunitaria y la sensatez ¿no? Es lo que nos enseñó Dios de muchas maneras. Jesucristo, pero también encontré cosas que escuché del Islam, encontré un montón. Bueno, del Islam y también en las culturas precolombinas, en las culturas ancestrales americanas y también en las culturas africanas. O sea, parece que era así nomás, que la forma de vivir no era que nos dejemos manipular por una banda de degenerados, fascinerosos y asquerosos, caníbales. Claro, porque en mi vida personal eso apareció como una proyección de otra persona. O sea, yo con los años a veces digo, la verdad que me sigue siendo ajeno, pero a veces digo, uso esa expresión. Cuando me sale más naturalmente, más propio, y ni siquiera, es como raro, es como algo que, no sé si es algo que se me pegó por una cuestión cultural, como si fuera algo medio forzado por mí misma, como esa cosa de, bueno, todos lo dicen, yo también, ¿no?
todos y todas dicen tal cosa, bueno, yo también. Pero donde más me aparecía como más personal, más intrínseco, es cuando me enojó muchísimo con una persona. En la. O muchísimo con una situación. Ahí sí, pero no es precisamente por comer, por la cosa esa de como hacen como hacían los caníbales, que tenía que ver con em, asumir con, los dones del no sé, de la comida, de lo que se están comiendo. Este, los dones, la fortaleza, ¿no? Que tenía que ver con eso. En mi caso no tiene que ver con eso. Es como muy, muy corteza, muy indirecto, ¿no? No es así. Pero de la bronca. De la bronca y vinculado con cuestiones más primitivas en términos de que cuando me sale esa expresión en general tiene que ver con mis hijas. Con que no se metan con mis hijas o con mi nieta, porque ahí sí como que al entender, al sentir, al comprender, pero digo, al experienciar que hay protecciones muy importantes y que no existe ese riesgo, entonces eso como que también me ordena un montón, ¿no? Obviamente. Respecto de esas cuestiones, digo, este, mm, me estaba preguntando, no estaba como pensando, no tendría que haber dicho eso y no, me dicen que no pasa nada. Lo cierto que hay algo que quiero decir y no sé cómo decirlo. A ver. Otra cosa, no era esto lo que quería decir, pero esto también lo quería decir y casi me olvido. Tal vez tenga que desdecirme de algo que dije una vez. Igual lo dije como una idea, como una pregunta, algo así. Dije que Dios era real. Real en términos de Lacan. Lo que no cesa de no inscribirse. Lo que está más allá de lo simbólico, de lo imaginario. Pero yo no pensé, o sea, primero que lo dije como una pregunta, ¿no? O sea, me parece, no como una pregunta, como una hipótesis. Creo que Dios es real. Ahora, yo no creo que esa, yo no creo que decir eso sea decir que Dios es malvado. Nunca lo creí. Vuelvo a repetir lo que ya dije muchas veces. Eh, Qué bueno que es que cuando le compartís una idea a gente que sí está más o menos en la misma vibración, más o menos, no exactamente la misma, más o menos.
Entonces, la persona realmente puede agregar, ¿no? Puede sumar, puede aportar, puede agregar a la idea. Yo hace rato que digo que se dejen de joder con eso, de que negro-blanco en términos de mal-bien, porque el universo en general es más bien tirando a negro. De lo desconocido no viene solamente cosas terroríficas. Lo que pasa es que la colonización mental nos hizo creer, tengo que aclarar eso también, lo que pasa es que la colonización mental nos hizo creer que lo que estaba más allá era siempre horroroso, nefasto, malvado. Porque hasta ahora no habíamos sabido ponerle límites. Y esa crueldad se seguía capitalizando, ¿no? Cash, o sea, efectivo, la guita que nos robaron, los recursos que nos robaron, a eso me refiero. Entonces eso posibilitaba que esa misma rueda siguiera produciendo daño. Bueno, Epstein, Mossad, CIA. MI6. Desvíos. Financiación de campañas para generar nazismo mental. Generaron una paradoja, eso hay que seguirlo pensando hasta destruirles el negocio. Ay. Eso hay que seguirlo pensando hasta destruirles el desastre ese que han hecho en la cabeza de la gente. Esa paradoja que bueno, primero termino lo que estaba diciendo antes. No, yo no creo que el real sea bestial, ni anormal, ni horroroso, ni monstruoso, ni nada de eso. No lo creo así, no lo pienso así, no lo entiendo así, pero yo tengo fe. Tengo fe en Dios, tengo fe en nosotros, los seres humanos. No tengo fe no tengo fe en el satanismo. No creo que lo voy a decir de otra manera. Creo que de acá a 10 años todos los armados del sionismo genocida van a ser inexistentes, van a estar completamente destruidos. En serio. O sea, obvio que lo digo en serio. De acá a 10 años, todos, pero todos los armados del sionismo genocida no van a existir más, ni van a existir legados
organizacionales que cumplan la misma función. De horror. No van a existir. No existen. No van a existir más. Lo digo en serio. Lo creo de verdad. Y eso no quiere decir que el mundo vaya a ser perfecto, porque eso no va a existir. Para nada. Vamos a tener que seguir trabajando en los desastres que dejaron, en cómo en cómo organizarnos de una manera nueva. Pero esa es la fe que yo tengo en Dios, esa es la fe que yo tengo en nosotros, esa es la fe que yo tengo en la humanidad. Nosotros, humanidad, no estoy incluyendo a los que de esas porquerías estén mirando estos videos, no están incluidos en ese nosotros del que hablo, porque salvo que esas personas se arrepientan, que no me extrañaría nada que muchas de las personas que vienen siguiendo estos videos en oculto desde hace mucho tiempo se arrepientan porque no les quede otra. No me resultaría nada raro. Pero no, yo no creo para nada que real sea eso. Real en términos de Lacan. Igual yo dejé de estudiar Lacan hace años y ni sé lo que decía, ni me acuerdo. Me acuerdo de algunas cositas nomás. Pero en un momento me pareció que era eso, como que, o sea que se podía, no que era eso, sino que era una buena forma de decirlo. Pero no, esa porquería, por ejemplo, esa cosa horrorosa, eso que vi, no, para nada. Pero para nada. Pero para nada, no. De ninguna manera. Morfología. Bueno, no es necesario. No es necesario que en el misterio esté. El misterio esté. Ah, y este flaco agregaba. Salimos del útero. El útero es un lugar oscuro. Recién deja de ser oscuro cuando los últimos meses que el bebé ya abre los ojos y por ahí ve si la mamá está afuera tomando sol o algo así, ahí puede ver luz, pero el útero también es oscuro. O sea, muchísimas cosas maravillosas vienen de lo desconocido también. Lo que pasa es que el mal se esconde en la oscuridad por razones obvias, pero no es lo único que hay. En lo desconocido y en la oscuridad no es lo único que hay. La oscuridad no es el mal. No se puede hacer una identificación así, ¿no? Como si fueran idénticos, ¿no? Porque eso es lo que lleva a criterios mega erróneos, supremacismo y cualquier tipo de pelotudez. Pelotudeces criminales, no pelotudeces cualquiera. No, se puede ser infinitamente más inteligente que nosotros y nosotras y ser infinitamente más bueno. Pero es impensable en términos humanos
cómo es ser bueno si no querés, cómo es ser bueno si no, o sea, si querés habilitar el libre albedrío, es decir, cómo es ser bueno si querés dar, o sea, si querés posibilitar el libre albedrío o sea, se entiende a lo que me refiero. O sea, es inevitable el tiempo, es inevitable el aprendizaje, es inevitable. No podés, no hay bueno que valga, porque la otra opción es animalístico, insectificación. O sea, la, la, func- la, la inscripción completa en el código genético que no permita ninguna, ¿no? No permita el libre albedrío, no permita la racionalidad, no permita la comprensión, no permita. Y el libre albedrío no es haz lo que quieras. Al estilo el mogólico es. Ay, perdón. Eh, el tarado este que se creía inteligente, el Aleister Crowley. Haz lo que quieras. Para saber qué es lo que querés, tenés que saber qué es lo que es posible. Para saber qué es lo que es posible, tenés que saber lo que es imposible. Estúpido. Tenés que saber qué es lo que es imposible y qué es lo que no se hace. No porque sea imposible, porque no se hace. Estúpido. Tarado. Hay cosas que no se hacen. Para saber qué es lo que querés hacer, tenés que saber qué es lo que es hacer. Tenés que saber qué es querer. Tenés que saber qué. ¿Entendés? O sea, tenés que saber qué es la libertad. Tenés que saber un montón de cosas. Ganso. Frívolo. Asqueroso. Degenerado. Estúpido. Perdón que sea tan. Haz lo que quieras. Tenés que saber lo que es haz. Tenés que saber lo que es querer. Tenés que saber lo que es. Lo que. Tarado. Asqueroso. Estúpido. Ignorante. Degenerado. Que hagas lo que quieras. Tarado, no sabés lo que es querer. Tenés un montón de gente que le enfermaron la cabeza durante siglos. Tarado. Haz lo que quieras. Claro que tenés que hacer lo que querés. Pero para eso tenés que enseñar, para eso tenés que aprender, para eso tenés que comer, para eso tenés que tener educación, para eso tenés que tener casa. Para eso tenés que tener yo. Mirá si habrá cosas que hacer. Entonces eso. ¿Cómo es ser Dios? ¿Cómo es paternar? No me estoy preguntando eso, ¿no? Pero lo que quiero decir es en esta cosa de Dios real en términos, no de brutal o colonizador o sionista o degenerado, de monstruosidad que no tiene nada que ver con lo real. No es eso lo real. Eso es gente degenerada, eso es satanismo, eso no es real. Eso no es real, eso es gente satanista. Antinaturales,
eh, contra natura, gente contra natura, contra la naturaleza humana, contra la naturaleza en sí, este, contra su propia naturaleza. Eh, porque aparte, en el seno de esas familias es un asco, siempre es un asco, siempre es un asco. Bueno, y no me refiero a cosas estúpidamente asquerosas, ¿no? Me refiero a cosas de esa índole criminal o cruel, degenerado, ese tipo de cosas. Lo cierto que como es, haz lo que quieras, pero bien, haz lo que quieras. Estudia, trabaja y sé gente primero. Y haz lo que quieras, encontrá lo que querés. Porque si es un haz lo que quieras degenerado, propiamente enfermo, mental, malvado, entonces al ser contra natura, en términos de esto, que la naturaleza humana también implica la cultura. La naturaleza humana también implica que tenemos una bocha de neuronas que no sabemos qué hacen. Y ahí también está nuestra naturaleza humana. Nuestro don de ser parte del todo. Pero parece que saber qué sí y qué no. O sea, haz lo que quieras a la estatura humana en términos de organización amorosa, posibilitadora, porque la primera ley es amar a Dios y amar al prójimo y amarse a sí mismo. Ahí está, las tres cosas. Y a sí misma. Porque sin eso, después nada es posible. Aunque sea posible a algunas monstruosidades. Me importa un bledo lo que esa gente haya podido a nivel fáctico, económico, porque ya vimos lo que pudieron y ya vimos del seno de qué sociedad, de qué cultura salió esa estupidez satanista. Haz lo que quieras. Pero ¿cómo es? Haz lo que quieras, pero desde el amor verdadero, no el amor como palabra babosa, como palabra suelta. Amor verdadero, ¿no? Cuidado del prójimo, cuidado de sí mismo, agradecimiento, respeto, amor a Dios. Suponete que no crees en Dios. Agradecimiento, amor, respeto, cuidado de tu ancestralidad, tu entorno, tus prójimos, tus prójimas. ¿Cómo es paternar eso? ¿Cómo es paternar eso? ¿Cómo es real paternar eso, no? No me lo estoy queriendo responder. Yo estoy haciendo la pregunta en términos de que no evaluemos con criterios humanos, porque no estamos pensando en la misma temporalidad, obviamente, ¿no? Pero, ¿cómo será paternar eso? No sé, para mí
para mí ser madre de mis hijas, con todos los desafíos que eso supone, eh, y eso, incluyendo eso, o sea, hacer lo que quieras, pero bien, pero amorosamente, pero, o sea, hacer lo que quieras es, según lo acabo de explicar, es saber lo que querés, saber lo que no querés, saber qué es lo que podés, saber qué es lo que no podés, saber qué es hacer, sabe qué es poder, sabe qué es no poder, o sea, todo eso para poder posibilitar que hagan lo que quieran de verdad y amorosamente hacia sí mismas, hacia su entorno, hacia el mundo, hacia sus prójimos, sus prójimas, hacia Dios, hacia hacia su ancestralidad. Ya eso es re difícil y es verdad, es mi realidad. Ya eso es re difícil, pensarlo con millones de personas, yo qué sé qué es eso. Pensarlo con millones de personas y con. No lo sé en este plano, ¿no? No lo sé en este plano. No lo sé en este plano. En este plano sé lo que sé. Y sé esto que estoy diciendo. Aleister Crowley, sos un satanista asqueroso. Y sos un burro. Sos un idiota. No podés ser tan ignorante y tan bestia para decir una cosa así. Tarado. Hacé lo que quieras y le quitas hacé tu vida a miles de millones de personas. ¿Quién sos? ¿Quién te cree que sos? ¿Quién te crees que sos? Tarado. Ya sé que está muerto, no me importa. Se lo digo a todos los estúpidos que creen que eso es inteligente. Hacé lo que quiera. Sí. Bueno. Y el estúpido que se mete en mi astral, a veces le digo que se le terminó el tiempo conmigo. Me importa 3 joracas los amarres donde no me importa nada, ni los amarres, ni los cosas, los demonios de no me importa nada. No, yo no tengo, no quiero ni recuerdos, ni nada. Ni recuerdos, ni nada, de nada, ni nada, absolutamente. No tengo vinculación alguna, no me importa si hace nudos por el resto de su existencia, pero yo con el anticristo no quiero ni recuerdos. Eso quería contar. Eso quería contar y me olvidé. Hablé una bocha ya. Porque yo decía esto, ¿no? Todas las conexiones que hicieron estos reventados de mierda, estos tarados. Un día, mi hija más pequeñita era chiquita, era muy chiquita, muy chiquita. Y estos tarados mentales me pasaban películas por la cabeza. Ya les conté que en una me pasaban, yo ni siquiera en estado alfa, o sea, estaba acostada, que recién me acostaba para dormir y me empezaban a pasar una película por la cabeza, por ejemplo, un rollo de tela horripilante. Por eso también era muy notorio, porque no me dejaba dormir, porque era fea la cosa esa. Me pasaba un rollo de tela. Me pasaba una imagen, me ponían una imagen de número 201. Yo para ese momento no miraba geopolítica, no prestaba atención a nada de la geopolítica, muchísimo menos a nada que hiciera Israel, ni Tel Aviv, ni me importan
un bledo de nada, si me la vieron, con las disculpas a las personas que corresponda. Lo cierto es que 201 con flores, no me olvides. Y no, como casualidad, que me ponía a mirar internet después de eso y me encontraba con que en Tel Aviv había un evento súper no sé qué cosa. Veo el numerito ese escrito con flores, no me olvides, que para quienes no saben, las flores no me olvides son un emblema del peronismo. Pero parece que había un evento que se llamaba 201 del otro reventado, degenerado de mierda. Este otro sujeto, ¿cómo se llama? Nunca me acuerdo el nombre del sorete ese. Otro tarado de estos, multimillonario asqueroso, reventado de la existencia. No me acuerdo. Bill, el Bill ese. Lo cierto que había un evento, una cosa vinculada a ese evento. Entonces, yo no dije ninguna mentira cuando dije que todo lo que me había pasado a mí estaba vinculado con los Illuminati, con los masones, con los reventados, todos los reventados estos, que ahora se les rompe todo el sistema, se les va a terminar de romper todo el sistema de crueldad, el imperio de la crueldad. Porque no somos como ustedes, no. Tampoco me como a los hombres por decir esto que acabo de decir, ni a los hombres ni a las mujeres. Ni comer una vaca o comer un pedazo de una vaca es algo vinculado a nada, que no sea comer un pedazo de la vaca. Hablando de real, ¿no? En otro sentido, pero hablando de real. No estoy jugando. Y ustedes no van a jugar con mi vida, y se los dije hace mucho. Y muchísimo menos con la vida de mis hijas y mi nieta. Ustedes no van a jugar con mi vida. Ustedes no se van a jugar mi vida. Y se los dije hace mucho. Se los dije hace mucho. Hablando de real. Se les terminó el baile de los vampiros. Se les terminó. La fiesta de los vampiros se terminó. Se los dije hace mucho. Después lo dijo, Dios me lo bendiga, me lo ampare y me lo cuide. El gran, a ver cómo le digo, el gran estaqueador de vampiros. El gran estaqueador de vampiros. Se les terminó la fiesta. Se les terminó la fiesta fuerte. Somos muchísimos más los que queremos vivir tranquilos y tranquilas. Y divertirnos también y pasarla bien. Claro que sí, pero bien, no mal. Ustedes no distinguen el bien ni el mal, pero hay diferencia. Hay mucha diferencia. Entre ser feliz y ser un demonio hay mucha diferencia. Entre ser exitoso y ser un demonio hay mucha diferencia. Gracias a Dios. Entre hacer lo que quieras de verdad y hacer lo que el demonio te manda, hay mucha diferencia.
gracias a Dios. Pero teníamos que descubrir qué era lo que había, qué era lo que nos había robado, qué era lo que nos había robado el adversario y que era nuestro y que se había llevado a hacer cualquier porquería con eso a sus tinieblas, ¿no? A sus tinieblas, no no lo oscuro, lo que está oscuro, que no se ve, porque hay la gran mayoría de lo que no vemos en nosotros y nosotras, la gran mayoría de lo que no vemos en la humanidad, son cuestiones vinculadas a la necesidad de amor. La necesidad de amor y la necesidad de amor, de respeto, de valorización. No es lo ominoso, lo monstruoso, lo malvado. No son la otra versión ustedes. No son el negro del ajedrez, del tablero. Para nada. La degeneración humana no es el otro color la degeneración humana es la degeneración humana. No tiene nada que ver, bueno, es satanismo, no tiene nada que ver con otro color.